David Etxebarria, eulen taldeko zuzendaria, talde guztiekin itxiten nahi garena. Aurten bereziki nabaritzen dugu elite gutxiago daudela Euskal Tropelean, talde askok ez eskazu eliteik, zuek urteroko legez elita zaudete, ez dituzue inoiz elitak euki, aurten talde gehiago erabaki dute horrela jarraitzea. Zergatik hartzen dituzu erabaki hau? Gure aldiz, lehelekotaz, formazioko ekipoko garelako, ezta. Azkenien dana dauz zehoz ere ikasten eta formazio moduen be taldie da. Eta gero beste taldiek, ni uste dut azkenien elite bat eukitxie, elitie profesionaletara pasatzeko karrera asko irabazi bidauz. Eta kalendari xue be karrera gutxi hau dauz Euskaldunekoek. Orduen normalena da sub-23 eukitxie eta eliteak ez eukitxie. Azkenien guk pasan urtien korredore bat eukingo genuen oso ona mesa aurten elitea dela. Gure ekipoen egon, korredore ona da, baina azkenien kalendari xue hainbeste karrera sestekoz eta horregaitik gainera talde moduen formazioko ekipoa bada, gauza klaru dekogu. Askotan esaten da, elite zeukitzea eta talde hain gazteak izatea kaltetzen dizula karrerak irabazteko eta hola, baina egia da, tropelo osoa hain gaztea izan da, gian ez duela hainbeste kaltetzen. Nabaritzen da, karreretan, itzulietan elite dauzen lekuetan, ezta? Eta gero Kopa Espainian eliteek korri du leuke eta horregaitik apurtzu bat nabaritzen da, baina lehendakari izien eta bidazoan eta itzulian azkenien pelotoi oso gaztia da, zuk esan duzun moduen, eta horregaitik ni uste dut ondo guretzat aurten onantza bota da dana, ezta? Eskerrik asko, David. Vale, agur. Pues porque, bueno, es desde mi punto de vista, con todos los respetos, yo creo que un corredor que en su 23 no está ya como para pasar es un problema porque ya después lo tiene bastante más complicado. No significa que sea una norma, pero es lo más habitual. Entonces hay que trabajar yo creo que con chavales para formarles, para que ya en su 23 puedan estar ya preparados, porque cada día, si tú te fijas en los World Tour, en cualquier equipo, cogen más jóvenes, o sea, cada vez más jóvenes. Bien o mal no lo sé, pero cada vez los cogen más jóvenes, lo cual significa que es lo que tenemos que trabajar. Orkatza Muntxastegi, Telkom taldeko zuzendaria, director del equipo Telkom, un equipo que de los pocos que mantiene una estructura de élites, 6 élites este año, en comparación con otros equipos, bastante. ¿Cómo ves la situación de esta categoría? Bueno, no la veo mal. Lo que pasa es que es verdad que se está dando poca salida a los élites y yo creo que hay que darles un poco de salida, que todavía no son tan viejos como muchos creen que son. Yo creo que todavía tienen opciones de poder hacer algo. Lo que pasa es que hoy en día con los equipos continentales que hay se sube muy jovencitos y los que no tienen oportunidad pues ahí se quedan. Es verdad, como tú dices, que hoy en día los equipos profesionales fichan cada vez más joven y por otro lado que el calendario da cada vez menos oportunidades a los élite. Por un lado porque sobre todo aquí en Euskal Herria el calendario del Euskaldun está muy disperso, no hay una continuidad clara y en el resto de territorios hay que hacer muchos kilómetros, no es tan fácil como para un sub-23 correr. Sí, es verdad que hoy en día, tal y como está el ciclismo, cuesta mucho mover los equipos, cuesta mucho ir a las carreras, sobre todo pues, las de Copa España y todas estas, pues el presupuesto cada vez se aprieta más y hay que apretarse más cada vez. Sí que es verdad que cada vez está más complicado el tema y bueno, a ver cómo podemos ir saliendo de todos estos temas. Vale.